Esta noche quisiera tocar un tema, venimos una seguidilla más o menos, donde venimos expresando principios eternos, como el nuevo nacimiento, la sangre de Jesús, también la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, y así hemos seguido trabajando, orando y hablando sobre aquellos temas que van edificando nuestras vidas y nos van ayudando al crecimiento. Y la semana pasada hablamos del gran mandamiento: amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Y desmenuzamos cada una de estas áreas, que es amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma y con toda nuestra mente. Aquellos que estuvieron pueden acordarse. Y en esta noche quisiera tocar un tema que, como hijos de Dios, es un principio también eterno. Es la obediencia. Habíamos dicho la semana pasada que la Biblia no era un libro de sugerencias, sino de mandamientos. Y cuando hay mandamientos, debe haber alguien que obedece esos mandamientos, ¿no es cierto? Aquellos que somos padres, nos gustan que nuestros hijos nos obedezcan y los corregimos cuando ellos no obedecen, ¿no es cierto? Y cuando no obedecen, pagan sus consecuencias, como es natural. Anda a estudiar, anda a estudiar. Si hay algo que tenía que renegar mi madre conmigo era anda a estudiar. Y siempre el domingo a la noche, después de la reunión, me acordaba que tenía que hacer las tareas. En vez de hacerla el viernes a la tarde, o el sábado todo el día, o el domingo después de la escuela dominical a la tarde. Y bueno, tuvo que luchar mucho hasta que llegué a primer año y me llevé varias materias a rendir. Creo que eran 11 materias y me llevé 9. Hasta educación física creo que me llevé, así que bueno. Y ahí me di cuenta que tenía que obedecer. Y hay principios, hay cosas eternas que también están en la palabra de Dios. Y nosotros como hijos en lo natural, queremos que nuestros hijos nos obedezcan y anhelamos. Y cuando obedecen, ellos mismos ven los frutos que son buenos. También cuando quebramos estos principios de obediencia, también así es como nos va en la vida, ¿no? Así que bueno, gracias a Dios que no se cansaron mis padres de mandarme a estudiar hasta que, bueno, lograron que este cabeza dura pudiera llegar a tener un título universitario y prepararse también para el servicio de Dios. Pero si no hubiera sido por ellos que insistían. Y bueno, padres, no se cansen de insistir sobre sus hijos, no pierdan la esperanza. Y creo que la función de un padre nunca termina. Así tengas 90 y pico de años y tus hijos tengan 60 o 70 y pico, creo que la responsabilidad de un padre termina el día que partimos a la presencia de Dios. Aunque ya tus hijos sean abuelos ya, pero siempre la tarea de un padre, de una madre, nunca termina. Y son oídas. Hoy le decía a una madre por teléfono que estaba viviendo un momento de mucha angustia y me llamó por teléfono. La oración de una madre o de un padre llega a los cielos. Quizás tarde en cumplirse, pero la oración de una madre y de un padre llega a los cielos. Porque es una oración que nace del corazón. Un verdadero padre clama por su hijo, por su hija. Verás los frutos. A lo mejor no lo veas ni bien clamas. Lo verás con el tiempo, pero verás los frutos. Yo lo creo con todo mi corazón. Y puedo decirte, soy fruto de la oración de mis padres también. Y creo que muchos acá pueden decir lo mismo. Así que, ¿qué tiene que ver esto con la obediencia? Justamente, como hijos obedientes debemos aprender a obedecer los principios eternos de Dios.
Cuando estudiamos la palabra de Dios, vemos principios eternos, vemos mandamientos, vemos parámetros, estatutos, una manera de vivir en la cual no va contra la ley natural. Si tú cumples estos principios, estos mandamientos, ninguno irá preso por cumplir estos principios. O sea, son principios eternos que nos valen y nos sirven para nuestra vida en lo natural y cuanto más en lo espiritual delante de Dios. Es necesario que una vez que hemos reconocido que Cristo es nuestro Salvador y hemos sido salvados por esa sangre preciosa en la cual Dios nos fue hablando semanas anteriores, es necesario que entremos en el camino de la obediencia. Viene como consecuencia. ¿Y cuál es este camino? ¿Y qué produce la obediencia? Que nuestras vidas reflejan a Dios. Una vida obediente refleja a Dios y lo que de Dios hay en el corazón. No así una vida desobediente. Refleja lo que de Dios hay en tu vida, una vida obediente. Entonces, si bien es cierto, hay una tendencia a transgredir los principios eternos y los principios naturales de las leyes naturales, como leyes de tránsito, leyes de esto, lo otro, hay una tendencia, como una rebelión interior. Llevemos esto una y otra vez a la cruz de Cristo, donde Dios puede obrar y operar en nuestras vidas y podamos ser reflejos de Dios a otros. Dios comienza a manifestarse a través de nuestras vidas. Y cuanto más de vidas obedientes que reflejan la obra de Dios en sus vidas. Y realmente ese reflejo se va a ver a través de un corazón y de una vida obediente. Amén. Vamos a ir mirando primero lo que a Dios desagrada, o por lo cual Dios no se deleita en nuestras vidas en la desobediencia. O sea, primero lo que a Dios desagrada y no deleita a Dios, nuestra desobediencia. Y algunas consecuencias también. Y luego veremos estos dos puntos. Lo que a Dios le agrada y se deleita con un corazón obediente. Empezamos primero con esto. Vamos a mirar Primera de Samuel 15, 24. Primera de Samuel 15, 24. La desobediencia provoca a veces más temor a los hombres que a Dios. Y la verdad que la palabra de Dios dice: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Vamos a mirar aquí este pasaje, 1 Samuel 15, 24. Ahí está escrito. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová. He quebrantado el mandamiento de Jehová, o sea, desobedeció. Sabemos el fin de Saúl. Empezó y terminó su dinastía de reyes, fue el primero y con él terminó. Ningún hijo suyo heredó el trono, fue cortado. Icabod, dijo Dios, sin gloria significa Icabod. Cuando cuando Saúl desobedeció, Dios tuvo que levantar a David después como rey. Sigamos leyendo. Yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová. Bueno, algo bueno que reconoció, pero no basta con solamente reconocer. Dice, el mandamiento de Jehová y tus palabras, estaba diciéndole al profeta Samuel. Porque temía al pueblo, no dijo temía al Señor, un temor reverente a Dios. Él tuvo temor a los hombres y no a Dios. Temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Aparentemente había un arrepentimiento, o había no sé si un arrepentimiento, un reconocer.
Pero como decía recién, no basta solamente reconocer nuestro error, sino arrepentirnos de corazón, más en los caminos de Dios. Y al arrepentirnos de corazón, tiene que haber frutos de arrepentimiento. Entonces, un paso importante fue este que hizo Saúl. Reconoció su falla, su pecado, su desobediencia. Pero con las consecuencias, con lo que seguimos viendo más adelante, no hubo verdadero arrepentimiento. Y como no hubo verdadero arrepentimiento, tampoco hubo frutos de arrepentimiento. ¿Está bien? Seguimos. Había más temor, claro, como rey. No, ¿qué va a decir el pueblo? Se va a sublevar, van a decir, si yo impongo esto que Dios me dice no es algo mejor. No, tengo que... Obedeció a la voz de los hombres, a la voz del pueblo y no a la voz de Dios. Manifestó más temor a los hombres que a Dios. Y el temor a Dios, yo siempre lo aclaro, no es el temor de miedo. Ay, le tengo miedo a Dios. No. Una tontera esto, tenerle miedo a Dios. Sino un temor reverente. Un temor de no afectar, de no herir a un ser que nos ama. Él dice en su palabra, con amor eterno te he amado. Entonces uno como respuesta no quiere herirle, no quiere lastimarle a aquel que tanto nos amó y nos ama. ¿Amén? Entonces este temor es el que debe haber en nuestro corazón, de no herir, de no lastimar a aquel ser que tanto nos amó y que dio su vida por nosotros. Aleluya. Ahí en 1 Samuel, puedes volver unos versículos atrás, unos capítulos atrás, capítulo 12, versículo 14. 1 Samuel 12, 14. Samuel, el profeta Samuel le advirtió de obedecer y temer a Dios. Dice, si temieres, le está diciendo a Saúl, a Jehová y le sirvieres y oyereis su voz y no fuereis rebelde a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro rey, a vuestro Dios, haréis bien. Haréis bien. ¿Qué haréis? El bien. ¿Cuántos quieren hacer el bien esta noche? Amén. Bueno, tomemos el camino de la obediencia a nuestro Dios. Tomemos el camino de la obediencia a nuestro Dios. Obedécele, obedezcamos. Yo sé que a todos nos cuesta, es un paso que a lo mejor nos cuesta obedecer a Dios. A veces cuando Dios nos pide, deja todo por un momento y ven conmigo, ahí en esa cámara secreta de oración. Sí, Señor, pero termino de hacer esto, termino de hacer lo otro y vamos postergando. Toma un tiempo en mi palabra, lee mi palabra. Sí, Señor, termino de hacer lo otro y lo hago. Y se nos pasó el día y cosas a veces... Actitudes que cuando la luz de Dios viene en un culto, a través de la palabra, a través del mover del Espíritu Santo, viene luz a nuestro corazón de pasos que tenemos que dar, cuando a veces tenemos que tomar la Santa Cena en el Señor y el Dios nos muestra que tenemos algo con nuestro hermano y no vamos y arreglamos, sí, lo dejo para después, para más adelante, bueno, ya pasó el culto, bueno, ya pasó el momento. Y no obedecemos, son cositas que se van acumulando y que van produciendo en nuestra vida una insensibilidad. Diga conmigo, insensibilidad. Hola, insensibilidad, a ver. ¿Qué significa? Pierdo la sensibilidad de oír la voz de Dios, porque se endurece mi corazón. Desobediencia tras desobediencia se va endureciendo mi corazón, se va cerrando mi corazón. Y Dios me llama una y otra vez a través de su Espíritu, una y otra vez. La desobediencia produce a nuestra carne un placer que no agrada a Dios, un placer interno, como algo inconsciente que yo hago lo que quiero, o yo hago lo que se me da la gana. Creo que todos a veces tenemos un poquito esto, ¿no? Ufa. Cuando el padre, la madre manda al hijo a hacer algo, lo que se me da la gana. Y a veces, tantas veces hacen lo mismo, mejor no así tan deliberadamente con Dios, pero hacemos oído sordo. Trae
un insensibilizar, un endurecimiento de nuestro corazón y produce un placer en nuestra carne que va contra lo de Dios. En 1 Samuel seguimos 15, 20 y el 21 también. Estos dos versículos, 1 Samuel 15, 20. Dice aquí la palabra de Dios. Aleluya. ¿Me encuentras? Ahí nada más estábamos en el mismo libro. Son 3 capítulos más. 15, 20. ¿Se tildó? Bien. Se lo leo yo. 1 Samuel 15, 20. Dice la palabra de Dios aquí. Aleluya. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido, que dijo, he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió. Y he traído al rey Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. A primera vista parece una actitud muy obediente, ¿no es cierto? Y dice acá que él le dijo al profeta: he obedecido la voz de Dios. Pero no fue tan así. Leamos el 21 también. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios. Se ve que no lo consideraba realmente su Dios. A Jehová tu Dios en Gilgal. Ahora, una obediencia a medias es desobediencia. ¿Cuál había sido la orden que Dios había dado a Saúl? Ve y destruye a Agag, Amalec, y todo lo que haya, lo bueno, lo malo, destruye todo. Y este vino jactándose: he obedecido la voz de Jehová. Fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag. Él dijo, Dios no le había dicho que lo trajera. Dijo: destruye todo. Rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín y las vacas, las ovejas y las vacas. Claro, han dicho: estas tan lindas, tan gorditas, estas ovejas, estas vacas, las vamos a ofrecer a Jehová. Qué mejor. ¿Cómo va a ser un desperdicio de matarlas, de destruirlas? Dice, para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios. Dios no le había dicho eso. Fue obediencia media. Una obediencia media es una desobediencia. Muy sencillo. Si tú le dices a tu hijo: anda y compra 1 kilo de pan a la panadería, algo muy sencillo. Y el hijo va a la panadería y se encuentra con un amigo, se pone a charlar y qué sé yo, y el otro está con la pelota allí, dice, hicieron unos tiritos ahí con la pelota, pues, se le perdió la plata. Fue a la panadería, yo encuentro la plata, debe ser ahí cuando... Y vuelve a la casa. El hijo obedeció, fue a la panadería. ¿Pero qué trajo? ¿Trajo el pan? Obediencia a media es desobediencia. No trajo el pan, ni la plata tampoco, perdió todo. Entonces, esto pasó con Saúl. Trajo, destruyó lo que a él le pareció, no todo como había dado la orden Dios. Y bueno, toma, profeta, acá de Dios, acá te traigo mejores vacas, mejores ovejas para que ofrezca a tu Dios aquí, jactándose de su obediencia. Y no era obediencia, no era lo que Dios había pedido. Amén. Aleluya. Saúl pensó que agradaba a Dios. Por eso empezó con esta frase: he obedecido a Jehová tu Dios. He obedecido. Él pensó que agradaba a Dios. Su placer era comer algo de esa carne sacrificada. Y bueno, la ofrecemos en sacrificio, pero después comemos estas ovejas, estos cabritos, estos chivitos,
estos animales. Y quizás, como era una costumbre esta, ofrecido pues algunos personajes, así como el rey, los sacerdotes, compartían esto. Él pensaba que ya estaba, que ya había hecho todo, que había hecho agradado a Dios, pero no había agradado a Dios. Al contrario, encendió la ira de Dios más. La desobediencia lleva al ser humano a su propia exaltación, no exalta a Dios. No exalta a Dios, está exaltando lo que a mí se me dio la gana hacer, ¿me entiende? No exalta a Dios. En cambio, la obediencia exalta a Dios. Para que tú veas la diferencia. En 1 Samuel 15:12, versículo 12, capítulo 15, dice la palabra: madrugó pues luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel. A Carmel, no a Carmelo, Carmel. Nada que ver. Y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Acá vemos una actitud en este versículo 12. Comenzó a buscar su propia gloria. Aquí lo que Saúl estaba buscando, su propia gloria, su propia exaltación, hacerse ver ante los diferentes pueblos. Y Samuel, como profeta de Dios, le daba las directivas, pero él hacía lo que quería. Comenzó a buscar su propia gloria como resultado de su desobediencia. Y en 1 Samuel 15:23, ahí nomás unos versículos más adelante, 15:23, la desobediencia es como pecado de adivinación. Mira lo que dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión o desobediencia, y como ídolos e idolatría la obstinación, como idolatría también. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Ahí vino la sentencia de Dios sobre Saúl. Allí Dios quitó su gloria, su respaldo a este rey. Y ahí fue cuando Dios tiene que levantar otro rey conforme al corazón de Dios, que fue David. Fue el fin de este hombre. Ahí fue declarada la sentencia: te he desechado para que no seas rey ya. Como pecado de adivinación. Vemos que realmente la desobediencia no agrada a Dios. Dios considera como pecado de adivinación. En aquellos que lo quieren anotar, Deuteronomio 18:10 habla de esto también, la desobediencia como pecado de adivinación. Por cuanto la adivinación es querer investigar, hacer. Hoy en día hay muchos, no todos, pero hay muchos que lamentablemente en muchas iglesias adivinan, haciéndose llamar profetas, pero son más adivinos que profetas, y se hacen llamar profetas. Hay gente sincera, pero hay gente que son usadas con espíritus de adivinación. Ojo. Y el título, encanta que le metan el título profeta y el hombre de Dios, y levanten el ego, y ahora bien arriba, bien arriba. Así que Dios queda chiquitito así, porque claro, si este me adivina la suerte, pero eso hace la gitana, pero como pecado de adivinación. Cuidado. La palabra de Dios siempre va respaldada con la palabra de Dios. Si sale de la boca de Dios hay respaldo. Toda dirección tiene respaldo bíblico. Aleluya, aleluya. Porque serás grande en las naciones y te dará un Mercedes-Benz y te dará un palacio y te dará... Ojo, hay cosas más importantes que Dios quiere darte. Su misma vida. Quiere impartir su vida, y teniendo su vida dentro de Él, lo tienes todo. Porque Él allí, viviendo dentro tuyo y dentro mío,
Él nos abre camino en medio de todas las adversidades y luchas y pruebas. Y no nos faltará en verdad. Y seremos prosperados. Él hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Por qué? Con luchas, con pruebas, con circunstancias difíciles. Pero Él va adelante. Y cuando lo dejas que Él vaya adelante y tú detrás, Él te llevará por buen camino y por buena senda. No te fallará jamás. Aleluya. La desobediencia también es idolatría. Aleluya. Aleluya. Muchas veces cuando no queremos obedecer a Dios, empezamos a cuestionar. Pero ¿por qué esto? Y cuestionamos las cosas de Dios. Ojo. Es porque realmente no hay un deseo de obedecerle. Ahora vamos a aquella parte en la cual Dios se complace en la obediencia. Hasta ahora hemos visto la parte que Él no se complace. Pero antes quiero dejarte claro que la desobediencia destrona a Dios y entrona al hombre. ¿Escuchaste? La desobediencia destrona a Dios, el cual debe ser entronizado, puesto en alto, y entroniza al hombre, lo hace, le aumenta el ego al hombre, ¿no es cierto? Y Dios queda chiquito. Esto vas a ver como fruto. Es algo muy, muy sencillo, una prueba muy sencilla. Destrona a Dios y se levanta el hombre. Muy bien. Ahora, ¿por qué Dios se complace con la obediencia? Este punto es más corto, más conciso. Para esto vamos a mirar Juan 15:8. Una es porque confirma el señorío. ¿Por qué Dios se agrada de un hijo obediente? Porque confirma el señorío de Cristo Jesús en nuestras vidas, al cual cuando entramos en esa salvación tan grande que Él nos da, lo primero es reconocerle a Él como Rey y Señor nuestro. La obediencia produce un reconocer el señorío de Dios en nuestras vidas. Dice aquí en 15:8 de Juan: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Un desobediente no puede llevar fruto, en cambio un obediente sí. En todas las áreas, en lo natural, en lo espiritual, en todas las áreas. La obediencia es Dios mismo reflejándose en nuestra vida. Un hijo obediente va a reflejar sí o sí la vida de Dios, el poder de Dios, el obrar de Dios en su vida. Va a mostrar a Dios no con palabras, sino con hechos. Este es temeroso de Dios, qué respetuoso que es. La gente va a ver a Dios reflejado en tu vida. Entonces, es un paso tan importante que es el propósito de Dios, que reflejemos a Dios en nuestra vida. No vivo yo, más vive Cristo en mí, decía el apóstol Pablo. Juan 17:22. Juan 17:22. Nuestra obediencia nos lleva a reprender toda desobediencia a Dios. Nos lleva a aborrecer la desobediencia porque nos ha ido mal. Yo cuando me di cuenta con ese ejemplo que les di del estudio y todo, que me iba mal y que patinaba y que en mi adolescencia tenía mis crisis, mis luchas, porque me iba mal en el estudio, hasta que tuve que repetir ese primer año, porque no les dije el final, no, por supuesto que no las aprobé a todas esas materias. Así que tuve que repetir para colmo uno de los colegios más exigentes de Córdoba. Así que estaba allí. Bueno, cuando uno se da cuenta con el tiempo que eso no nos lleva a nada bueno, llega a aborrecer la desobediencia y llega a amar. En los caminos de Dios pasa lo mismo. Dice acá en Juan 17:22 hasta el 24, vamos a ver. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Está hablando de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso dice nosotros. Somos uno. Esto es un paso de obediencia. Yo en ellos
y tú en mí. Un reflejo, una vida obediente refleja a Dios para que sean perfectos en unidad. ¿Cómo necesitamos que Dios nos perfeccione en unidad? Para que el mundo conozca que tú me enviaste. ¿A través de quién lo va a conocer? ¿A través de quién? ¿De quién? De mi vida, de tu vida, de nuestras vidas. El mundo va a conocer que Cristo Jesús fue enviado y que vino a salvarnos. Y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. El 24 también. Y dice: Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Lleva una unidad con nuestro Dios, una unidad con nuestro hermano. Así como Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno, la iglesia es una con Cristo, esa iglesia obediente. También ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí? ¿Está bien? Pasamos a 2 Corintios 10. Aleluya. 2 Corintios 10, 3. 2 Corintios 10, 3. Nuestra obediencia es reflejo del amor de Dios en nosotros. Sí o sí, nuestra obediencia a Dios va a reflejar el amor de Dios a través nuestro. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Sigamos hasta el versículo 6. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para destrucción de fortalezas. Seguimos. Tú puedes pasar toda tu vida luchando contra el enemigo, contra los demonios, contra esto, pero si no eres una vida obediente no vas a tener el respaldo de Dios ni el apoyo de Dios. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Hay vidas que se enorgullecen por lo que conocen de la Biblia o por lo que conocen de Dios. Querido, es el principio del fin de esa vida. Porque Dios es tan grande y la palabra de Dios tiene contenido tan profundo que nunca podemos decir que conocemos y ni jactarnos de que conocemos mucho. Dice: derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Aleluya. Hasta el versículo 6 también. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Dios nos está llevando a que nuestra obediencia sea perfecta, a perfeccionarlo. Ese es el camino en Dios, ir perfeccionándonos día a día. Ya estamos entrando en la conclusión. Miramos Juan 14, 21. Entonces la obediencia refleja el amor de Dios en nuestras vidas. Juan 14, 21 dice: el que tiene mi mandamiento y los guarda, ese es el que me ama. O sea, al guardar sus mandamientos somos obedientes. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Amén. Amén. El 24 también. Perdón, el 21. Está bien, el 14, 21, está bien. Ahí. Luego miramos, ponerlo, Elías, en el 23, 24. Ahí Juan 14. Nuestra obediencia es reflejo de nuestro cumplimiento a los mandamientos de Dios. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos con él morada, o morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino ¿de quién? Del Padre que me envió. Por cuanto nuestra obediencia es señal de nuestra fe. En conclusión, nuestra obediencia es señal de nuestra fe, porque estamos mostrando que nuestras vidas responden a una autoridad, la autoridad divina. Aleluya. Dios quiere que podamos entender que Él nos pide, nos demanda una obediencia completa, una obediencia firme en las circunstancias difíciles, y que tu vida y mi vida seamos estimulados a esto.
Es por eso que nuestra obediencia debe estar basada en la relación con Dios. Nuestra obediencia debe estar basada en nuestra relación con Dios. Nuestra obediencia debe estar basada en nuestra relación con Dios. Mientras más nos relacionemos, mientras más nos acerquemos a Él, mientras más tengamos intimidad con Él, la obediencia vendrá sola. No tendré que esforzarme para ser obediente, ¿me entiende? ¿Por qué? Porque voy a ser más amalgamado a Él, a su voluntad, a su principio. Nuestra obediencia está basada en nuestra comunión, en el acercamiento con Dios, en la relación con Dios. Conforme más le conozcamos, más obedientes seremos. Quiero conocerte cada día más. Si queremos en verdad, nos transformamos en hijos obedientes. Mientras más le conocemos, más obedientes seremos. Y de esta manera reflejaremos más la vida de Dios en nuestra vida. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cuán obediente soy? Que nos podamos hacer esta noche esta pregunta. Tú dirás, pero es muy elemental, pastor, esto. Sí, esto es muy elemental. Pero queridos, si no practicamos lo elemental, menos soñemos con cosas mucho más altas y más profundas. ¿Cuán obediente soy a Dios y a su palabra? ¿Se refleja Dios en mi vida a través de la obediencia como resultado de obediencia? Que Dios nos desafíe y nos atraiga. Vamos a orar esta noche. Y que Dios ponga este anhelo profundo en nuestro corazón de ser hijos e hijas obedientes. Y quizás, si alguno esta noche ha venido por primera vez, sabes, el Señor anhela también de que tú seas un hijo, una hija obediente a Él. Entre más le conoces, más obediente serás. Vamos a orar esta noche. Padre, mi alma te alaba y te bendice. Te doy infinitamente gracias porque vez tras vez nos das de tus principios eternos. Señor, y tus principios no son algo totalmente inalcanzable para nuestras vidas. Al contrario, son cosas básicas y elementales. Llévame y llévanos al camino de la obediencia, Señor. Aun cuando tu Espíritu nos habla y nos muestra cosas en nuestra vida que debemos traer al altar, quizás hábitos, costumbres, vicios y cosas que nos atan y que tú nos has pedido que las entreguemos y las traigamos a la cruz. Y quizás nos resistimos, o a veces nos pides diferentes cambios de actitudes en nuestra vida y no lo hacemos. Señor, yo te ruego, haz de mí un hijo obediente. Haz de cada uno de estos tus hijos obedientes. Señor, que tú seas revelado en nuestras vidas a través de nuestra obediencia a ti. Que tú seas reflejado en nuestras vidas a un mundo muy necesitado, donde veíamos esta noche cuántas vidas pasaron con tantas necesidades. Señor, cuánto más en un mundo que no tiene esperanza. Si en nuestras vidas tenemos tantas necesidades, cuánto más en aquellos que no tienen en quién confiar, en quién esperar. Señor, que seamos un reflejo de tu amor, que seamos un reflejo ante un mundo, Señor, que necesita. Y también como luminares dentro y fuera de la iglesia, un pueblo obediente, un ejército de Dios que marcha y camino en el camino tuyo y en la senda que tú vas trazando. No ya en nuestros caminos erráticos, rebeldes, sino en corazones entregados que anhelan hacer tu voluntad. Y esto será lo mejor para nuestras vidas. No nos estás pidiendo algo para perjudicarnos, sino al contrario, para bendecirnos, para prosperarnos. Tu palabra dice: esfuérzate, sé valiente.
No temas ni desmayes, que Jehová tu Dios obedece, cumple sus mandamientos, sus preceptos, y Él hará prosperar tu camino, y aun aquellas cosas torcidas se las enderezará. Puedo creer, Señor, en ese Dios que puede llevar en la cruz todas nuestras rebeliones. Isaías 53 nos habla que en la cruz llevaste nuestros, no solamente nuestros dolores, pero aún nuestras rebeliones y pecados. Oh, aleluya. Aleluya. Señor, deseo y deseamos este camino de obediencia a ti, y será una iglesia floreciente que no construirá para sí misma, pero construirá para el reino. Señor, enciende nuestros corazones, pon corazones dóciles a cumplir tu palabra y tu voluntad en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Es tu anhelo esta noche. Enséñame tus caminos, Señor, Y andaré en obediencia. en tu luz. Sí, Señor. Es tu anhelo, ponte de pie si es tu deseo. Dame un corazón No te voy a pedir que pases adelante, sino ahí donde estás, expresa poniéndote de pie tu deseo. Quiero ser obediente para honrarte, oh Dios. Enséñame tus caminos, Señor, Y andaré en tu luz. y andaré en tu luz. Dame un corazón obediente, dame un corazón sensible, tierno, para responderte, para seguirte, para servirte, para honrarte, oh Dios.